El aumento de la prevalencia del Alzheimer, una preocupación creciente. Ay, mis queridos, déjenme contarles sobre algo que me ha preocupado mucho a mí y a tantos otros de mi edad. El aumento de los casos de Alzheimer. ¿Saben? Cuando yo era joven, casi no se hablaba de esta enfermedad. Pero ahora parece estar en todas partes, afectando a amigos, familiares e incluso a algunos de nosotros. Les explicaré cómo lo entiendo, con calma y paciencia, como aprendí a lo largo de mis muchos años de vida. El Alzheimer es una enfermedad que afecta principalmente a nosotros, los mayores. Hace que nuestro cerebro, esa maravillosa máquina que nos acompaña toda la vida, comience a fallar. Es como si los engranajes se oxidaran, ¿saben? Los recuerdos comienzan a desaparecer. Nos confundimos y a veces hasta olvidamos quiénes somos o quiénes son las personas que amamos. Recuerdo bien cuando mi querida amiga doña Conchita comenzó a mostrar las primeras señales. Al principio eran cosas pequeñas. Olvidaba dónde había dejado los lentes o el nombre de un vecino. Todos nos reímos, pensando que era solo distracción. Son cosas de la edad, decíamos, pero con el tiempo nos dimos cuenta de que era algo más serio. Doña Conchita comenzó a perderse en el camino a la iglesia, un trayecto que había hecho durante más de 50 años. Fue entonces cuando entendimos que algo andaba mal. Y no es solo doña Conchita. Cada día que pasa escuchamos más historias como la de ella. Los médicos dicen que el número de personas con Alzheimer está aumentando muy rápido. Usan palabras complicadas como prevalencia, pero lo que esto significa en la práctica es que cada vez más gente está siendo afectada por esta terrible enfermedad. En los Estados Unidos, por ejemplo, los doctores dijeron que hay alrededor de 6 millones de personas con Alzheimer. Eso es mucha gente. Es como si toda la población de una ciudad grande estuviera enferma. Y lo peor es que creen que ese número más que se duplicará para el 2050. Imaginen nada más, 13 millones de personas. Es para partir el corazón. Y si creen que eso es mucho, esperen a oír sobre China. Allí los números son aún mayores. Dicen que ya hay 10 millones de personas con Alzheimer y que podría llegar a 40 millones en 2050. Es como si casi toda la población de mi país, México, tuviera esta enfermedad. Es aterrador pensar en eso. Pero, ¿por qué está pasando esto? Bueno, los médicos explican que es porque estamos viviendo más. Eso es bueno, ¿no? Vivimos más, vemos a nuestros nietos crecer, disfrutamos más la vida. Pero desafortunadamente, vivir más también significa que tenemos más probabilidades de desarrollar enfermedades como el Alzheimer. Es como si fuera una carrera. Cuanto más tiempo estamos en la pista, más posibilidades tenemos de tropezar. Y el Alzheimer es una piedra bien grande en nuestro camino. Toda esta situación está preocupando a mucha gente. Los hospitales, las familias, todos están sintiendo el peso de este aumento. Es como si una nube oscura se estuviera formando sobre nuestras cabezas. Lo peor de todo es que todavía no sabemos bien cómo curar el Alzheimer. Los científicos están trabajando duro, haciendo investigaciones, tratando de entender mejor la enfermedad. Pero por ahora, es como si estuviéramos tratando de apagar un incendio con un vaso de agua. Ayuda un poco, pero no resuelve todo el problema. Por eso, mis queridos, es tan importante que hablemos de esto. Cuanto más entendamos sobre el Alzheimer, mejor podremos prepararnos y ayudar a quienes lo necesitan. Es como dice aquel viejo refrán, el conocimiento es poder. Y en el caso del Alzheimer, el conocimiento puede significar una vida mejor para mucha gente. No quiero asustarlos, pero es importante que todos sepan lo que está pasando. El Alzheimer es un gran desafío, pero juntos, con paciencia y amor, podemos enfrentarlo. Al fin y al cabo, no es así como siempre hemos hecho frente a los problemas de la vida. En el próximo capítulo les contaré la historia de mi amigo Don Ramón, que lucha contra el Alzheimer desde hace algunos años. Es una historia triste, pero también llena de amor y esperanza. La historia de Don Ramón. Un viaje con el Alzheimer. Ay, mis queridos, ahora les voy a contar sobre mi amigo Don Ramón. Es una historia que me conmueve el corazón cada vez que la recuerdo,
pero creo que es importante compartirla para que entiendan mejor cómo es vivir con el Alzheimer. Don Ramón era un hombre fuerte, ¿saben? De esos que se despertaban con el canto del gallo y trabajaban todo el día en el campo sin quejarse. Tenía una sonrisa amplia y ojos brillantes, siempre listo para contar un chiste o ayudar a un vecino. Él y yo éramos amigos desde hacía más de 50 años, desde que nos conocimos en la fiesta de la iglesia. Todo comenzó hace unos 10 años, cuando don Ramón tenía 75 años. Al principio eran cositas pequeñas. Empezó a olvidar dónde había guardado las herramientas, o se confundía con los nombres de los nietos. Todos pensábamos que era solo distracción, cosa normal de la edad. Al fin y al cabo, ¿quién de nosotros no olvida las cosas de vez en cuando, verdad? Pero con el paso del tiempo, las cosas fueron empeorando. Un día doña Lupita, la esposa de don Ramón, me contó llorando que él había salido a comprar pan y se había perdido en el camino de vuelta. Imagínense nada más, él que conocía cada callejón de esa ciudad como la palma de su mano. Fue entonces cuando decidimos llevarlo al médico. El doctor le hizo varios exámenes y dijo aquella palabra que todos temíamos, Alzheimer. Fue como si el mundo se hubiera derrumbado sobre nosotros. Don Ramón, siempre tan fuerte e independiente, ahora enfrentaba a un enemigo que no podía ver ni tocar. Al principio, don Ramón trataba de disimular. Hacía bromas de sus propias confusiones. Decía que se estaba volviendo chiflado. Pero nosotros, que lo conocíamos bien, veíamos la tristeza en sus ojos. Era como si, poco a poco, estuviera perdiendo partes de sí mismo. Con el tiempo las cosas se volvieron más difíciles. Don Ramón empezó a olvidar cómo vestirse solo. A veces no reconocía su propia casa y quería volver a casa, aunque ya estuviera en ella. Lo más doloroso era cuando no reconocía a doña Lupita o a sus hijos. En esos momentos era como si un pedazo de nuestro corazón se rompiera. Recuerdo un día en particular que me marcó mucho. Era el cumpleaños de don Ramón y toda la familia se había reunido para celebrar. Hicieron un pastel, cantaron las mañanitas, pero él se quedó sentado, mirando a todos con una expresión confusa. Cuando el nieto más pequeño fue a abrazarlo, don Ramón preguntó, ¿quién es este niño? El silencio que siguió fue ensordecedor. Pero saben, mis queridos, incluso en medio de toda esa tristeza, vi algo hermoso suceder. Vi el amor de la familia de don Ramón crecer y fortalecerse. Doña Lupita, con toda su paciencia, lo cuidaba día y noche. Los hijos se turnaban para ayudar, e incluso los nietos participaban leyéndole historias al abuelo o simplemente tomando su mano. Una cosa que aprendí observando a don Ramón es que incluso cuando la mente falla, el corazón todavía recuerda. Muchas veces, él no podía decir el nombre de doña Lupita, pero sus ojos se iluminaban cuando ella entraba en la habitación. Podía no recordar las palabras de su canción favorita, pero aún movía el pie al ritmo cuando la escuchaba. El Alzheimer es una enfermedad cruel que va borrando los recuerdos como un viento fuerte borra las huellas en la arena. Pero algunas marcas son tan profundas que ni siquiera esta enfermedad puede borrarlas por completo. El amor, la bondad, las emociones más fuertes, esas parecen quedarse hasta el final. Cuidar a alguien con Alzheimer no es fácil. Es un viaje largo y muchas veces doloroso. Doña Lupita a menudo parecía exhausta, con ojeras profundas y una mirada triste, pero nunca se dio por vencida. «Es mi Ramón», decía, «en las buenas y en las malas». Los hijos de don Ramón también sufrieron mucho. Ver al padre, aquel hombre fuerte que les había enseñado tanto, ahora necesitando ayuda para las cosas más simples, era difícil de aceptar. Pero se mantuvieron unidos, apoyándose mutuamente en los momentos difíciles. Una cosa que la familia de don Ramón hizo y que me pareció muy bonita fue crear un álbum de recuerdos. Reunieron fotos antiguas, escribieron historias que don Ramón solía contar, guardaron objetos importantes para él. En los días buenos se sentaban con él y miraban ese álbum juntos. A veces esto ayudaba a don Ramón a recordar cosas, otras veces no, pero siempre traía una sonrisa a su rostro. Desafortunadamente, don Ramón nos dejó hace 2 años.
Fueron 8 años de lucha contra el Alzheimer. Al final, ya no hablaba. Solo miraba al vacío con aquellos ojos que alguna vez fueron tan brillantes. Pero hasta el último momento, su familia estuvo allí, cuidándolo con amor y cariño. El funeral de don Ramón fue una mezcla de tristeza y celebración. Tristeza por la pérdida, claro, pero también una celebración de la vida que tuvo, del amor que dejó, de los recuerdos que, aunque él los haya olvidado, siguen vivos en todos los que lo conocimos. La historia de don Ramón no es única. Hay millones de don Ramones por ahí, luchando contra el Alzheimer, y millones de doña Lupitas cuidándolos con amor infinito. Es una batalla difícil, pero que nos enseña mucho sobre el amor, la paciencia y la importancia de valorar cada momento que tenemos con las personas que amamos. Entonces, mis queridos, si conocen a alguien que está pasando por esto, ofrezcan ayuda. A veces, solo una visita, una conversación, o ofrecerse a quedarse con el enfermo por algunas horas para que el cuidador pueda descansar, ya hace una gran diferencia. Y recuerden siempre, detrás de cada diagnóstico de Alzheimer hay una persona con una historia, con amor para dar y recibir, una persona que merece ser tratada con dignidad y respeto hasta el final. En el próximo capítulo hablaremos un poco sobre lo que causa el Alzheimer. Es un tema complicado, pero intentaré explicarlo de la forma más simple posible, como si se lo estuviera contando a mis nietos. ¿Les gustaría seguir escuchando? ¿Qué causa el Alzheimer? Desentrañando el misterio del cerebro. Ay, mis queridos, ahora vamos a hablar de algo que mucha gente se pregunta. ¿Qué causa el Alzheimer? Es una pregunta difícil, ¿saben? Incluso los médicos más inteligentes todavía no tienen todas las respuestas. Pero voy a tratar de explicar lo que entendí, de la manera en que se lo explico a mis nietos. Imaginen que nuestro cerebro es como una ciudad muy, muy antigua. Una ciudad llena de calles, edificios y personas. Cada parte de esa ciudad tiene una función importante. Algunas áreas guardan nuestros recuerdos, otras controlan nuestros movimientos, otras nos ayudan a hablar y entender lo que dicen los demás. Ahora piensen que el Alzheimer es como una tormenta muy fuerte que comienza a azotar esa ciudad. Al principio, la tormenta es débil, casi no se nota. Tal vez 1 o 2 tejas se caen de un techo, un letrero de calle se tuerce. Son esos pequeños olvidos que tenemos al inicio de la enfermedad. Pero con el tiempo la tormenta se va haciendo más fuerte. Calles enteras comienzan a bloquearse, edificios se derrumban, la gente se pierde. Así es como actúa el Alzheimer en nuestro cerebro. Va, poco a poco, destruyendo partes importantes de nuestra ciudad cerebral. Pero, ¿qué causa esta tormenta? Bueno, los científicos descubrieron que hay 2 cosas principales que suceden en el cerebro de quien tiene Alzheimer. Las placas de amiloide. Imaginen que estas placas son como un montón de basura que se acumula en las calles de nuestra ciudad cerebral. Esta basura está hecha de una proteína llamada amiloide. Normalmente, nuestro cerebro sabe cómo deshacerse de esta basura. Pero en personas con Alzheimer, por alguna razón, la basura comienza a acumularse. Es como si los basureros de la ciudad dejaran de trabajar. La basura se va acumulando, bloqueando las calles, entorpeciendo el tráfico. En nuestro cerebro, esto significa que las células nerviosas ya no pueden comunicarse bien entre sí. Recuerdo cuando era niño y hubo una huelga de basureros en mi ciudad. En pocos días, la basura se acumuló tanto que se hizo difícil caminar por las calles. Es más o menos así como estas placas de amiloide afectan nuestro cerebro. Los ovillos neurofibrilares. Ahora, piensen en los ovillos como si fueran los postes de luz de nuestra ciudad cerebral. Estos postes están hechos de una proteína llamada tau. En un cerebro sano, estos postes están bien alineados, iluminando las calles y ayudando a que todo funcione correctamente. Pero en el Alzheimer, es como si estos postes comenzaran a torcerse y a enredarse unos con otros. Forman nudos, quedan todos torcidos. ¿El resultado? Las calles quedan oscuras, la gente se pierde, nada funciona bien. Tuve un vecino, don Antonio, que era electricista. Siempre decía,
Si el cableado está todo enredado, nada funciona bien. Es exactamente lo que pasa con estos ovillos en nuestro cerebro. Ahora, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué algunas personas desarrollan estas placas y ovillos y otras no? Esa es la gran pregunta que los científicos aún están tratando de responder. Han descubierto que algunas cosas aumentan nuestras posibilidades de tener Alzheimer. Edad. Cuanto más viejos nos hacemos, más probabilidades tenemos de desarrollar la enfermedad. Es por eso que vemos tantos casos entre nosotros, los mayores. Genética. A veces el Alzheimer corre en la familia. Si tus padres o hermanos tuvieron la enfermedad, tienes más probabilidades de desarrollarla también. Es como esa receta de pastel de la abuela que pasa de generación en generación, solo que en este caso, desafortunadamente, es una receta que no queremos heredar. Estilo de vida. Parece que la forma en que vivimos también influye. Las personas que no hacen ejercicio, que fuman, que tienen presión arterial alta o diabetes, parecen tener más probabilidades de desarrollar Alzheimer. Educación y actividad mental. Curiosamente, las personas que han estudiado más y que mantienen el cerebro activo, leyendo, haciendo crucigramas, aprendiendo cosas nuevas, parecen tener un poco menos de probabilidades de tener la enfermedad. Es como si el estudio y las actividades mentales fueran una especie de vacuna para el cerebro. Recuerdo a mi maestra de primaria, doña Eulalia. Siempre decía, niños, estudien. El conocimiento es lo único que nadie puede quitarles. Parece que tenía razón en más de un sentido. Trauma cerebral. Las personas que han sufrido lesiones graves en la cabeza también parecen tener más probabilidades de desarrollar Alzheimer más adelante en la vida. Es por eso que es tan importante usar casco cuando se anda en bicicleta o moto. Pero es importante recordar, mis queridos, que tener uno o más de estos factores de riesgo no significa que vayan a desarrollar Alzheimer, y no tener ninguno de ellos tampoco garantiza que estarán libres de la enfermedad. Es como jugar a la lotería. Algunos factores pueden aumentar tus posibilidades, pero nada está garantizado. Lo que sabemos es que el Alzheimer es una enfermedad compleja. Probablemente no es causada por una sola cosa, sino por una combinación de factores que aún estamos tratando de entender completamente. Es frustrante, lo sé. A veces me encuentro pensando, ¿por qué no han descubierto la cura todavía? Pero entonces recuerdo cuánto progreso ya se ha hecho. Cuando yo era joven apenas se hablaba de Alzheimer. Hoy sabemos mucho más. Los científicos están trabajando duro, y tengo esperanza de que un día encontrarán no solo la causa, sino también la cura. Mientras tanto, lo que podemos hacer es cuidar bien de nuestro cerebro. ¿Cómo? Bueno, eso es tema para nuestro próximo capítulo. Vamos a hablar sobre cómo podemos tratar de prevenir el Alzheimer y mantener nuestro cerebro saludable por más tiempo. ¿Qué les parece? ¿Quieren seguir escuchando? Previniendo el Alzheimer, cuidando nuestro tesoro cerebral. Mis queridos, ahora que ya hemos hablado sobre qué es el Alzheimer y qué puede causarlo, vamos a conversar sobre algo muy importante. ¿Cómo podemos tratar de prevenir esta enfermedad y mantener nuestro cerebro saludable por más tiempo? Después de todo, nuestro cerebro es nuestro mayor tesoro, ¿no es así? Saben, cuando yo era joven, nadie hablaba mucho sobre la salud del cerebro. Nos preocupábamos por el corazón, por los huesos, pero ¿el cerebro? Ah, ese parecía cuidarse solo. Pero ahora sabemos que no es así. Nuestro cerebro necesita cuidados, tanto como el resto del cuerpo. Voy a compartir con ustedes algunas cosas que he aprendido a lo largo de los años, tanto de los médicos como de mi propia experiencia de vida. Son pequeños hábitos que pueden hacer una gran diferencia en la salud de nuestro cerebro. Muévete, mi amor. Primero que nada, mover el cuerpo. Lo sé, a veces duele aquí y duele allá, pero créanme, hacer ejercicio es una de las mejores cosas que podemos hacer por nuestro cerebro. Recuerdo a mi vecina, doña Zulmira. Empezó a caminar todos los días después de jubilarse. Al principio, apenas daba la vuelta a la manzana, pero con el tiempo se fue haciendo más fuerte. Hoy, a los 85 años, camina durante 1 hora todos los días.
¿Y saben qué me dijo el otro día? Don Gerardo, nunca me he sentido tan bien de la cabeza. Hasta puedo hacer crucigramas ahora. Los médicos dicen que el ejercicio aumenta el flujo de sangre al cerebro, lo que ayuda a mantener las células cerebrales saludables. No tiene que ser nada complicado. Una caminata, un baile, incluso cuidar del jardín. Lo importante es moverse. Alimenta bien ese cerebro. Ah, la comida. ¿A quién no le gusta una buena comida, verdad? Pero tenemos que pensar no solo en lo que agrada al paladar, sino también en lo que le hace bien a nuestro cerebro. Los médicos hablan mucho de una tal dieta mediterránea. Al principio pensé, vaya, ¿y yo qué tengo de mediterráneo? Pero luego entendí que no se trata de eso. Esta dieta consiste básicamente en comer más frutas, verduras, granos integrales, pescado y aceite de oliva. Mi hija me enseñó a poner más pescado en el menú. Al principio me pareció un poco extraño, pero ahora me encanta, especialmente las sardinas y el salmón. Parece que estos pescados tienen algo llamado omega 3, que es muy bueno para el cerebro. Y no podemos olvidarnos de las frutillas, especialmente las oscuras como los arándanos, las moras y las uvas. Mi nieto dice que son como superhéroes para el cerebro, llenas de antioxidantes que protegen nuestras células. Duerme bien, hijo mío. Ah, el sueño. Cuando somos jóvenes muchas veces no le damos valor, pero ahora me doy cuenta de cómo una buena noche de sueño hace la diferencia. Es durante el sueño que nuestro cerebro hace limpieza, eliminando las toxinas que se acumularon durante el día. Tuve un amigo, don Joaquín, que siempre se jactaba de dormir solo 4 horas por noche. El tiempo es oro, decía, pero con el tiempo empezó a tener problemas de memoria. El médico explicó que la falta de sueño prolongada puede aumentar el riesgo de Alzheimer. Así que, mis queridos, vamos a valorar nuestras 7 a 8 horas de sueño por noche. Es un verdadero elixir de juventud para el cerebro. Mantén la mente activa. ¿Recuerdan a doña Eulalia, mi maestra que mencioné antes? Ella siempre decía, la mente es como un cuchillo, si no se usa, se oxida. Y resulta que tenía razón. Mantener el cerebro activo es fundamental. Leer un buen libro, hacer crucigramas, aprender algo nuevo. Todo esto ayuda a crear nuevas conexiones en el cerebro, lo que puede ayudar a prevenir el Alzheimer. Yo mismo empecé a aprender a usar la computadora a los 70 años. Al principio, pensé que nunca lo lograría. Ese ratón parecía tener vida propia, pero con paciencia y persistencia aprendí. ¿Y saben una cosa? Me siento más listo ahora que hace 20 años. Cultiva amistades. Mis queridos, no podemos olvidar la importancia de las amistades y la convivencia social. Conversar, reír, intercambiar ideas. Todo esto le hace muy bien a nuestro cerebro. Tengo un grupo de amigos con quienes juego dominó todas las semanas. A veces discutimos por el juego, pero al final siempre reímos juntos. Estos momentos son preciosos no solo para el corazón, sino también para el cerebro. Los científicos dicen que las personas más sociables tienen menor riesgo de desarrollar demencia. Es como si cada conversación, cada risa, fuera un ejercicio para el cerebro. Controla el estrés. Ah, el estrés. Ese mal de los tiempos modernos. Parece que hoy en día todo el mundo anda estresado, ¿no es así? ¿Pero sabían que el estrés prolongado puede ser muy malo para el cerebro? Cuando estamos estresados, nuestro cuerpo produce una hormona llamada cortisol. Un poco de cortisol es normal e incluso necesario, pero cuando tenemos estrés crónico, el exceso de cortisol puede dañar las células del cerebro. Por eso, es importante encontrar maneras de relajarse. Yo, por ejemplo, adoro cuidar mis plantas. Cuando estoy en el jardín conversando con mis rosales, siento que todos los problemas se hacen más pequeños. A otros les gusta meditar, hacer yoga o simplemente sentarse en silencio por unos minutos. Lo importante es encontrar algo que nos ayude a calmar la mente. Cuida el corazón para cuidar el cerebro. Por último, mis queridos, no podemos olvidar que lo que es bueno para el corazón también es bueno para el cerebro. Presión arterial alta, colesterol elevado, diabetes, todo esto puede aumentar el riesgo de Alzheimer. Por eso,
Es importante hacerse chequeos regulares, tomar los medicamentos según las indicaciones del médico y mantener hábitos saludables. Recuerdo a mi padre que decía, más vale prevenir que lamentar. Y cuánta razón tenía. En conclusión, mis queridos, cuidar del cerebro es como cuidar un jardín. Necesitamos regarlo todos los días, quitar las malas hierbas y tener paciencia para ver las flores florecer. No podemos garantizar que nunca tendremos Alzheimer, pero ciertamente podemos hacer nuestra parte para mantener nuestro cerebro saludable por más tiempo. Y recuerden, nunca es tarde para empezar. Yo empecé a cuidarme mejor después de los 60 y siento la diferencia todos los días. Cada pequeño cambio cuenta. En el próximo capítulo, vamos a hablar sobre cómo reconocer los primeros signos del Alzheimer. Es un tema delicado pero muy importante. Después de todo, cuanto antes lo identifiquemos, antes podremos buscar ayuda. ¿Qué les parece? ¿Quieren seguir escuchando la historia? Reconociendo los primeros signos del Alzheimer, una guía gentil. Mis queridos, ahora vamos a hablar de un tema un poco delicado, pero muy importante. ¿Cómo reconocer los primeros signos del Alzheimer? Es un tema que puede asustar un poco, lo sé, pero recuerden, el conocimiento es poder. Cuanto más sepamos, mejor preparados estaremos para cuidarnos a nosotros mismos y a nuestros seres queridos. Antes de empezar, quiero que sepan una cosa. Olvidar dónde dejamos las llaves de vez en cuando o el nombre de un actor famoso no significa que tengamos Alzheimer. Todos tenemos lapsus de memoria a veces, especialmente a medida que envejecemos. Lo importante es identificar cuándo estos olvidos empiezan a afectar nuestra vida diaria de forma más seria. Voy a compartir con ustedes algunos signos que pueden indicar el inicio del Alzheimer, basado en lo que he aprendido de los médicos y de mi propia experiencia cuidando de amigos y familiares con la enfermedad. Problemas con la memoria reciente. El primer signo que generalmente notamos es la dificultad para recordar información reciente. La persona puede recordar perfectamente cosas que sucedieron hace 40 años, pero no puede recordar lo que comió en el almuerzo. Recuerdo a mi amiga Leonor. Ella siempre fue el tipo de persona que recordaba el cumpleaños de todo el mundo. De repente, empezó a olvidar citas importantes y conversaciones que habíamos tenido el día anterior. Al principio, pensábamos que era solo distracción, pero con el tiempo nos dimos cuenta de que era algo más serio. Dificultad para planificar o resolver problemas. Otro signo puede ser la dificultad para manejar números o seguir un plan. Por ejemplo, alguien que siempre se encargó de las cuentas de la casa puede empezar a tener problemas para administrar el presupuesto o seguir una receta que conoce desde hace años. Mi vecino, don Alberto, era contador y le encantaba hacer la declaración de impuestos para toda la familia. Un día, su hijo notó que había varios errores en los cálculos. Fue la primera señal de que algo no estaba bien. Dificultad para completar tareas familiares. Tareas del día a día, como preparar una comida o recordar las reglas de un juego de cartas que la persona ha jugado durante años, pueden volverse desafiantes. Doña Celeste, mi cuñada, siempre fue una cocinera excelente. Pero un día, en medio de la preparación de su famoso pan de elote, se detuvo y se quedó mirando los ingredientes, sin saber qué hacer a continuación. Fue un momento triste para todos nosotros. Confusión con el tiempo o el lugar. Las personas con Alzheimer pueden perder la noción del tiempo. Pueden tener dificultad para entender algo que no está sucediendo inmediatamente. A veces, incluso pueden olvidar dónde están o cómo llegaron allí. Recuerdo cuando mi amigo José se perdió volviendo de la panadería. Había vivido en el mismo barrio durante 50 años, pero ese día no pudo encontrar el camino de vuelta a casa. Fue aterrador para él y para la familia. Problemas con la visión y la percepción espacial. Algunas personas empiezan a tener dificultad para leer, juzgar distancias o determinar colores o contrastes. Esto puede causar problemas con la conducción, por ejemplo. Mi prima Elisa, que siempre fue una conductora confiada, empezó a tener dificultades para estacionar el coche y juzgar las distancias en el tráfico.
Fue cuando la familia se dio cuenta de que algo no estaba bien. Problemas con las palabras, al hablar o escribir. Las personas con Alzheimer pueden tener dificultad para seguir o participar en una conversación. Pueden detenerse en medio de una frase, sin idea de cómo continuarla, o pueden repetir lo mismo varias veces. Don Antonio, mi vecino, siempre había sido un narrador nato, pero empezamos a notar que se detenía en medio de las frases, como si hubiera perdido el hilo de la conversación. A veces, usaba palabras equivocadas para objetos comunes, llamando al reloj marcador de tiempo, por ejemplo. Colocar cosas en lugares equivocados. Todos hemos puesto las llaves en el lugar equivocado de vez en cuando. Pero una persona con Alzheimer puede colocar las cosas en lugares completamente inusuales y luego no poder rehacer sus pasos para encontrarlas. Mi hermana una vez encontró el control remoto de la televisión en el refrigerador. Al principio, nos pareció gracioso. Pero cuando esto empezó a suceder con frecuencia, nos dimos cuenta de que era una señal de alerta. Juicio deteriorado. Las personas con Alzheimer pueden experimentar cambios en el juicio o en la toma de decisiones. Por ejemplo, pueden tener dificultades para manejar el dinero o pueden vestirse de manera inapropiada para el clima. Recuerdo cuando doña Carmen, siempre tan elegante, apareció en la misa del domingo vistiendo un abrigo pesado en un día de calor intenso. Fue entonces cuando su hija se dio cuenta de que algo no estaba bien. Alejamiento del trabajo o actividades sociales. Una persona con Alzheimer puede comenzar a alejarse de pasatiempos, proyectos de trabajo o actividades sociales. Pueden tener problemas para seguir a su equipo favorito o recordar cómo practicar su pasatiempo preferido. Mi amigo Pedro, que siempre había sido el alma de las fiestas, comenzó a rechazar invitaciones y a aislarse. Al principio pensábamos que era solo una fase, pero con el tiempo nos dimos cuenta de que era una señal de algo más serio. Cambios de humor y personalidad. Las personas con Alzheimer pueden presentar cambios de humor y personalidad. Pueden volverse confusas, desconfiadas, deprimidas, temerosas o ansiosas. Pueden enojarse fácilmente en casa, en el trabajo, con amigos o en lugares donde están fuera de su zona de confort. Mi querida esposa María, siempre tan dulce y paciente, comenzó a tener explosiones de ira por motivos triviales. Fue una de las señales más difíciles de aceptar para mí, pues parecía que se estaba convirtiendo en una persona diferente. Mis queridos, es importante recordar que tener una o más de estas señales no significa necesariamente que la persona tenga Alzheimer. Algunos de estos cambios pueden ser parte normal del envejecimiento o pueden ser causados por otras condiciones médicas. Por eso, si notas varios de estos signos en ti mismo o en alguien que amas, lo mejor es buscar a un médico. Recuerdo cuando noté algunas de estas señales en mí mismo. Me aterroricé, pensando que estaba desarrollando Alzheimer. Pero cuando fui al médico, descubrimos que era solo un efecto secundario de un medicamento que estaba tomando. Después de ajustar la medicación, los síntomas desaparecieron. Por eso, no tengan miedo de buscar ayuda. El diagnóstico temprano puede hacer una gran diferencia en el tratamiento y en la calidad de vida de la persona con Alzheimer y de sus cuidadores. Y recuerden siempre, incluso si el diagnóstico es de Alzheimer, eso no significa el fin. Con los cuidados adecuados, amor y apoyo, es posible vivir bien y con dignidad durante muchos años. En el próximo capítulo, hablaremos sobre cómo cuidar a alguien con Alzheimer. Es un viaje desafiante, pero también lleno de momentos de amor y aprendizaje. ¿Qué les parece? ¿Quieren seguir escuchando nuestra historia? Cuidando a alguien con Alzheimer. Un viaje de amor y paciencia. Mis queridos, ahora llegamos a un capítulo muy especial y, lo admito, un poco difícil. Vamos a hablar sobre cómo cuidar a alguien con Alzheimer. Es un viaje que requiere mucho amor, paciencia y fuerza, pero que también puede traer momentos de profunda conexión y aprendizaje. Recuerdo bien cuando comencé a cuidar a mi querida María después de su diagnóstico. Al principio me sentí perdido y asustado, pero con el tiempo, con la ayuda de médicos, amigos y familiares, fui aprendiendo. Y es esto lo que quiero compartir con ustedes hoy. Establezca una rutina.
Una de las primeras cosas que aprendí fue la importancia de establecer una rutina. Las personas con Alzheimer generalmente se sienten más seguras y menos confundidas cuando saben qué esperar de su día. Con María creamos una rutina diaria. Nos despertábamos siempre a la misma hora, desayunábamos juntos, dábamos un paseo por el jardín, almorzábamos, descansábamos por la tarde y por la noche, antes de dormir, mirábamos juntos el álbum de fotos de la familia. Esta rutina le brindaba confort y estabilidad. Simplifique las tareas. A medida que la enfermedad progresa, las tareas simples pueden volverse desafiantes. Es importante simplificar las actividades tanto como sea posible. Por ejemplo, cuando María comenzó a tener dificultades para vestirse, reemplazamos la ropa con muchos botones o cremalleras por prendas más fáciles de poner. En el baño, marcamos con etiquetas de colores los productos que ella usaba con más frecuencia. Mantenga la comunicación. Comunicarse con alguien con Alzheimer puede ser desafiante, pero es crucial. Aprendí a hablar despacio y claramente, usar frases cortas y simples y mantener el contacto visual. A veces, María no podía encontrar las palabras correctas para expresarse. En esos momentos, yo intentaba adivinar lo que quería decir, pero sin presionarla. Descubrí que muchas veces un abrazo o sostener su mano comunicaba más que las palabras. Estimulé la independencia. Es tentador hacer todo por la persona con Alzheimer, pero es importante estimular la independencia siempre que sea posible. Esto ayuda a mantener la dignidad y la autoestima. Incluso en las etapas más avanzadas de la enfermedad, siempre intentaba involucrar a María en pequeñas tareas, como doblar servilletas o regar las plantas. La sonrisa de satisfacción en su rostro al completar estas tareas no tenía precio. Mantenga la seguridad. La seguridad es una preocupación constante cuando se cuida a alguien con Alzheimer. Es necesario adaptar la casa para prevenir accidentes. Instalamos cerraduras de seguridad en las puertas, retiramos alfombras sueltas para evitar caídas y guardamos objetos peligrosos como medicamentos y productos de limpieza en lugares seguros. También le pusimos a María una pulsera de identificación en caso de que se perdiera. Cuide la salud física. Las personas con Alzheimer pueden olvidar comer, beber agua o tomar sus medicamentos. Es importante monitorear de cerca la salud física. Creé un sistema de recordatorios para los horarios de medicación de María y siempre me aseguraba de que estuviera alimentándose bien y manteniéndose hidratada adecuadamente. También manteníamos las consultas médicas regulares. Estimule la mente. Aunque el Alzheimer afecta la memoria y las habilidades cognitivas, es importante continuar estimulando la mente de la persona. Con María jugábamos juegos simples, escuchábamos música, mirábamos fotos antiguas y conversábamos sobre recuerdos del pasado. Estas actividades parecían brindarle confort y a veces incluso despertaban recuerdos que creíamos perdidos. Maneje los cambios de comportamiento. El Alzheimer puede causar cambios significativos en el comportamiento. La persona puede volverse agitada, agresiva o tener alucinaciones. Es importante recordar que esto es parte de la enfermedad y no es culpa de la persona. Cuando María se agitaba, intentaba distraerla con algo que le gustara, como escuchar su música favorita o mirar fotos de los nietos. Aprendí que muchas veces el mejor enfoque era simplemente aceptarla donde estaba emocionalmente, sin tratar de argumentar o corregir. Cuídese a sí mismo. Cuidar a alguien con Alzheimer puede ser física y emocionalmente agotador. Es crucial que los cuidadores también se cuiden a sí mismos. Al principio intentaba hacer todo solo, pero pronto me di cuenta de que esto no era sostenible. Aprendí a aceptar la ayuda de familiares y amigos, a participar en grupos de apoyo para cuidadores y a reservar tiempo para mí mismo, aunque fuera solo para dar un paseo o leer un libro. Aprecié los buenos momentos. Aunque el Alzheimer es un viaje difícil, también puede haber momentos de alegría, conexión e incluso risas. Es importante apreciar estos momentos. Recuerdo una tarde en que María, que ya no hablaba mucho, de repente comenzó a cantar una canción que solíamos bailar cuando éramos jóvenes. En ese momento vi un destello de la mujer que conocí hace tantos años
y bailamos juntos en la sala de estar. Fue un momento precioso que guardaré para siempre. Planifique para el futuro. A medida que la enfermedad progresa, es importante planificar para el futuro. Esto incluye discusiones sobre cuidados a largo plazo, cuestiones legales y financieras, y deseos para el final de la vida. Fue difícil tener estas conversaciones con María en las etapas iniciales de la enfermedad, pero estoy agradecido de que lo hicimos. Saber que estaba siguiendo sus deseos me brindó consuelo en los momentos más difíciles. Recuerde el amor. Finalmente, mis queridos, lo más importante que aprendí cuidando a María fue recordar siempre el amor. Incluso en los días más difíciles, cuando ella no me reconocía o se agitaba, recordaba nuestro amor y todos los años que compartimos juntos. El Alzheimer puede robar recuerdos, pero no puede robar el amor. Y es ese amor lo que nos da fuerza para continuar, día tras día. Cuidar a alguien con Alzheimer es una de las cosas más desafiantes que he hecho en mi vida. Hubo días en que me sentí abrumado, triste e incluso enojado. Pero también hubo momentos de profunda conexión, de risas inesperadas y de un amor tan fuerte que parecía que mi corazón iba a explotar. Si estás cuidando a alguien con Alzheimer, quiero que sepas que no estás solo. Hay ayuda disponible, de médicos, grupos de apoyo y de amigos y familiares. No tengas miedo de pedir ayuda cuando la necesites. Y recuerda siempre, lo que estás haciendo es un acto de amor increíble, incluso en los días en que parece que nada de lo que haces está haciendo una diferencia. Sabe que tu presencia y tu cuidado significan el mundo para la persona con Alzheimer, aunque ella no pueda expresarlo. En el próximo capítulo, hablaremos sobre las investigaciones más recientes sobre el Alzheimer y las esperanzas para el futuro. Después de todo, la ciencia no se detiene y cada día estamos más cerca de entender mejor esta enfermedad y, quién sabe, encontrar una cura. ¿Qué les parece? ¿Quieren seguir escuchando nuestra historia? Un mensaje de esperanza y una petición especial. Mis queridos, hemos llegado al final de nuestro viaje de aprendizaje sobre el Alzheimer. Espero que estas historias e informaciones hayan tocado sus corazones y les hayan ayudado a entender mejor esta enfermedad que afecta a tantas familias. Recuerden siempre, el conocimiento es nuestra mayor arma contra el Alzheimer. Cuanto más sepamos, mejor podremos cuidar de nosotros mismos y de nuestros seres queridos. La ciencia avanza cada día y tengo esperanza de que pronto tendremos mejores tratamientos y, quién sabe, incluso una cura. Pero por ahora, lo más importante es el amor, la paciencia y el cuidado. Ya sea con un familiar, un amigo o incluso un desconocido que ves en la calle pareciendo confundido, un poco de comprensión y amabilidad puede hacer toda la diferencia. Ahora, mis queridos, tengo una petición especial para ustedes. Si este video tocó su corazón, si aprendieron algo nuevo o si creen que esta información puede ayudar a otras personas, por favor, no lo guarden solo para ustedes. Den un me gusta a este video para mostrar su apoyo. Esto ayuda a que más personas encuentren esta información importante. Y si tienen un momento, dejen un comentario contando lo que les pareció. Su opinión es muy valiosa y puede inspirar a otros a aprender más sobre el Alzheimer. Y lo más importante, compartan este video con sus amigos y familiares. Cuantas más personas sepan sobre el Alzheimer, mejor preparados estaremos como sociedad para enfrentar esta enfermedad. Su acto de compartir puede ser el primer paso para que alguien busque ayuda o entienda mejor lo que un ser querido está pasando. Recuerden, mis queridos, el conocimiento es como una luz en la oscuridad. Cuanto más compartimos, más brillante se vuelve. Y juntos podemos iluminar el camino hacia un futuro donde el Alzheimer ya no sea un misterio aterrador, sino una condición que podemos entender, tratar y, quién sabe, algún día curar. Gracias por acompañarme en este viaje. Cuídense, cuiden unos de otros y nunca olviden, el amor es más fuerte que cualquier enfermedad. Hasta la próxima, mis queridos.